vamos a seguir en el tema porque vamos a recibir al presidente de Factum y también catedrático del sistema electoral de la Universidad de la República, Óscar Botinelli. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Bienvenido. Buen mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, en primer lugar, sí, soy catedrático jubilado, bueno, por razones de edad. Y sistema electoral no quiere decir solo elecciones, quiere decir el sistema político, es decir, el armado de los poderes políticos del Estado, su estructura, su funcionamiento, y esto entra dentro de esa materia. Lo primero importante es, porque ha habido algunas confusiones, qué cargos ocupa Penades. Penades es senador titular pro tempore, no es suplente. ¿Qué quiere decir? El titular efectivo, Luis Alberto Heber, está suspendido como senador porque cuando un senador o un diputado es llamado a desempeñarse como ministro o como subsecretario de Estado, es suspendido en la calidad de legislador. Por lo tanto, no suple a alguien que esté temporalmente de licencia, sino ocupa la banca en calidad de titular mientras no retorne el ministro o subsecretario de Estado. Esto es muy importante, que es senador titular pro tempore. Y lo otro es que además es diputado titular, que está suspendido mientras esté como senador. Es decir, él es un diputado electo, titular, pasa al Senado, suspendido como diputado, y volvería a la Cámara de Diputados cuando cesase como senador. Bueno, y después seguimos con más temas relacionados a lo que sería los fueros. Bueno, ¿qué son los fueros de los legisladores? Son tres. Uno, que no tiene nada que ver con este caso, o dos si se quiere, no pueden ser demandados por sus opiniones dadas en el ejercicio del cargo. No pueden ser arrestados salvo delito infraganti, salvo que esté cometiendo el delito y para que cese la comisión del delito. Nada más que para eso. Y lo que sí se relaciona con esto, no pueden ser acusados criminalmente, sino ante su respectiva Cámara. Aclaremos, porque la palabra criminal sí, claro, acá se entiende casi como cuando se mata a alguien, no. Criminal quiere decir penal. No pueden ser acusados penalmente, solo ante su respectiva Cámara. Por lo tanto, lo que hay en este momento es una acusación que se deriva a la Cámara de Senadores de naturaleza penal para que juzgue el Senado. Óscar, esto en el caso del desafuero, pero existe otra situación que es el desarreglo de conducta. Allí hay diferencias o variantes sustanciales en el tratamiento, digamos, de la situación. Exacto. La diferencia está que primero hemos visto ejemplos que se han dado en estos días que se ha confundido el uno con el otro. En realidad, desafuero de senador concedido por el Senado en una revisión muy rápida, puede tener errores, de un siglo y cuarto no encontré ninguno. En cambio, sí ha habido pedidos de desafuero rechazados o desestimados. El de Nick Noboa como presidente del Senado, el de Juan Justo Amaro, pero el más representativo, hace 50 años exactamente, de abril a junio de 1973, el desafuero que luego se transforma en otro pedido de juicio político contra el senador frente amplista Enrique Erro, que era acusado por vínculos con la guerrilla, con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Ya que estamos recordando, el juicio político culmina el jueves 21 de junio del 73, con el rechazo por un voto de ese juicio político 50-49, y es un poco lo que se puede decir el pretexto que lleva el 27 de junio a disolver las cámaras. El desarreglo de conducta no debe confundirse con el desafuero, porque no hay necesariamente delito y no hay actuación judicial. Es el Senado como órgano de disciplina del propio cuerpo. Y la medida que toma es una decisión disciplinaria. Así fue suspendido el senador Daniel Bianchi
en la legislatura pasada, y en la primera legislatura post-restauración democrática fue suspendido el senador del Frente Amplio, José Germán Araújo. ¿Cómo se pierden los fueros, Botinelli? Bueno, es ante acusación de carácter penal. Es decir, para que la pérdida del fuero tiene que haber una acusación de carácter penal que tramita el Poder Judicial. Y la decisión final es por 2/3 del total de miembros de la Cámara de Senadores, es decir, por 21 votos. ¿Cómo actúa en este caso el Senado? No, esto es importantísimo, porque se ha confundido mucho en lo que se ha dicho. El Senado actúa, y esto es muy importante, no como órgano político, como tribunal de justicia. Tanto es así que Estados Unidos, cuando el Senado actúa como tribunal de justicia, como simbología mantiene que la sesión es presidida por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. No interviene en el debate, preside, da la palabra, toma la votación, pero da el símbolo, esto es un tribunal de justicia. Y los senadores deben emitir un juramento, cada uno, que dice que va a actuar como juez de manera imparcial, de acuerdo a la ley y a su propia conciencia, no estar influido por ninguna otra circunstancia. Es decir, el Senado como tribunal competente, como tribunal de justicia, no corresponde que actúe políticamente. Eso es la teoría constitucional. Por lo tanto, no puede haber decisión por partido o por sector político. Se ha dicho, tal partido votará. Claro. No, cada senador tiene que votar individualmente. Debe ser una conclusión de tipo personal. Analizado el expediente, estudiado el expediente, cada senador llega a la conclusión si hay culpabilidad o no. Todo senador que haya anunciado que va a votar antes de que tuviera conocimiento del expediente, y el expediente recién entra formalmente hoy, en realidad incurre en prejuzgamiento, queda inhibido de actuar. Se está salteando que es un tribunal, no un cuerpo político, que hay pronunciamientos de tipo político. Pero como, perdón, acá me salgo un poco del análisis técnico, pero digo, yo he escuchado, tal vez no en forma individual, pero sí en representación de las diferentes fuerzas políticas, decir, esto se va a votar por unanimidad. Bueno, primero no se sabe cómo se va a votar hasta que se vote. Eso es verdad, pero anunciado ha sido. Pero además yo lo he oído, no soy sordo. He oído que han hecho pronunciamientos y que han dicho otras cosas, que luego veremos. Bien. Porque lo importante es qué decide el Senado, y ahí acá hay otra confusión. Decide 3 cosas en una sola votación, que son sucesivas en cuanto al orden lógico. En primer lugar, no es que vota un desafuero, vota, y esto es muy importante, estamos hablando que es un tribunal, hacer lugar a la formación de causa. Si usamos la terminología del viejo Código de Procedimiento Penal, declara que procesa al senador. No dice que se encargue la justicia, dice que hay lugar a la formación de causa. Lo suspenden en las funciones, segunda decisión, que es en la misma votación, como segundo elemento de la decisión, y tercero, lo pone a disposición de la justicia. La Constitución lo pone a disposición del tribunal competente. Entonces, es importante. Uno, se ha dicho por ahí, que dice, esto es un trámite administrativo. No es un trámite administrativo, es un juicio. Se dice, es para que la justicia proceda. No. Hay regímenes, por ejemplo, Italia, a mediados de los años 90 cambió la Constitución y pasó de tener un sistema similar al nuestro, en que la Cámara juzga, a que la Cámara autoriza a proceder a la justicia. Ese es otro régimen. Hasta el 94 en Italia era como aquí. La Cámara tenía que pronunciarse sobre el fondo del asunto. En cambio ahora se pronuncia si autoriza o no a que la justicia proceda. Claro. En Uruguay no se autoriza a que la justicia proceda, sino que se emite opinión, decisión sobre el fondo de la causa. Y hacer lugar a la formación de causa significa que el Senado declara prima facie que hay semiplena prueba de los delitos, o por lo menos convicción suficiente de que se cometieron los delitos. Por lo tanto, quiere decir que cada senador cuando vota se supone que está diciendo que leyó el expediente, que analizó
las denuncias y las pruebas y llegó a la conclusión de que hay una semiplena prueba o convicción suficiente de que los delitos fueron cometidos. El Senado se pronuncia judicialmente y después viene el pronunciamiento definitivo de la justicia, de la actividad judicial. ¿Y qué pasa luego? Bueno, acá viene un tema. Él está como senador, Gustavo Penades, como senador titular pro tempore, suspendido en su calidad de diputado. Pero cuando queda suspendido en el Senado, automáticamente recobra la calidad de diputado. Y si recobra la calidad de diputado, recobra los fueros. Y si recobra los fueros, tiene que haber un nuevo pedido de desafuero ante la Cámara de Diputados. Ah, bueno. Y bueno, ¿va a ocurrir ¿ocurrirá? eso? No lo sé. Ahí ya me saldría el análisis técnico. Lo que es claro que si no ocurre, acá la Constitución rechina, se pierde un poco las garantías y hay que tener mucho cuidado. Quiero decir que este desafuero y juicio político tan importante como el de Erro hace 50 años, estamos en un país con medida pronta de seguridad, que había sido declarado el estado de guerra, suspensión de seguridad, era un país muy convulsionado y las cámaras tardaron 3 meses en el estudio del expediente. Y se resolvió por un solo voto. Esto hace a lo que es el concepto de garantías constitucionales en lo que implica el fuero de los parlamentarios, porque hay una última conclusión que es muy importante. El fuero protege no al legislador, sino al Parlamento, pero protege también al votante, de que por decisiones apresuradas, o podrían ser arbitrarias, se le cambie lo que votó y no esté sentado donde debe estar el que él eligió. Ese es el sentido también del fuero que hay que atender. La verdad, una clase sencillamente magistral, profesor, se lo digo, porque nos ha abierto un panorama de interrogantes que, bueno, los hechos y lo que comience a suceder a partir de mañana lo dirán, pero desde hasta una cierta inconstitucionalidad, o le quito lo de cierta, hasta muchas otras cosas han quedado planteadas, porque esto es lo que dice la Constitución. Veremos qué es lo que acontece finalmente en el Parlamento. Sí, como comentario final, yo y otros hemos quedado un poco sorprendidos de, no solo a nivel de comunicadores, periodistas que no tienen por qué haber estudiado el tema, pero de senadores, opiniones que implica que no están viendo cómo es la Constitución ni cuál es el rol que les corresponde, que actúan, en este caso, como jueces, no como políticos. Le estaremos mandando el link de la columna, entonces. Muchas gracias, Botinelli. Gracias, Oscar.